Comenzamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. El pasado miércoles, en la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, concluyó el primer curso básico de lenguaje de las señas mexicanas a cargo del maestro Noé Jesús Morenos Magaña. Después de 6 meses de recibir la capacitación, el organismo Derecho Humanista reconoció a los 3 mejores lugares en aprender el mayor número de palabras por medio del lenguaje de las manos, a fin de recibir como se merecen a las personas que acudan ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos a presentar alguna queja y o denuncia. Por su parte, la ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para que puedan incluir y entrenar a su personal para comprender cómo comunicarse y respetar los derechos humanos de las personas con discapacidad al momento de iniciarse un trámite o al momento también de acudir a presentar una denuncia y una queja ante las instancias y municipios del mismo estado de Morelos. La Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila coadyuva en la investigación que realiza la Procuraduría General de la República para la localización de la periodista Estefanía Cardoso, quien se encuentra desaparecida desde el jueves de la semana anterior junto con su pequeño hijo de 2 años, así lo informó Armando Luna Canales. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila indicó que tan pronto tuvieron información sobre la desaparición de la periodista, la comisión a su cargo inició las primeras diligencias. Sin embargo, el sábado fueron informados que la Procuraduría General de la República ya había traído este caso. A 3 días del inicio de la cumbre del G20 en Los Cabos, Baja California Sur, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México pidió a la canciller alemana Angela Merkel exija al gobierno mexicano un cambio político en el país a fin de alcanzar un verdadero Estado de Derecho. En carta abierta a la jefa del gobierno alemán, que participará el próximo 18 y 19 de junio en la reunión de los Estados miembros del Grupo de los 20, la coordinadora plantea que la actual estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón es un fracaso y que, por tanto, la comunidad internacional tiene que reaccionar ante los cerca de 60,000 muertos que ha arrojado la política de combate a las drogas en nuestro país. El secretario de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Canseco Gómez, afirmó que la violación de derechos humanos y el trato inhumano a los deportados es lo más crítico de las personas que sufren deportación, las cuales realizan los Estados Unidos de Norteamérica por las fronteras de este estado. Adjuntamente, el funcionario dijo que las deportaciones son un severo problema en donde la parte más crítica es el trato inhumano y la vejación de los derechos de las personas que son repatriadas al dejárseles prácticamente abandonadas en los puentes internacionales para que crucen y se internen a su propio país. Asimismo, el secretario de Gobierno señaló que durante los primeros 4 meses de este año se han deportado 144,000 personas por las fronteras de Tamaulipas, quienes en su mayoría son de otros países, por lo que indicó es necesario que la Cancillería mexicana, a través de los mecanismos de cambio de información con Estados Unidos de Norteamérica, conozca anticipadamente la información sobre las personas que serán repatriadas. El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, y el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, firmaron los mecanismos de protección a las defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas. Ante representantes de organismos defensores de derechos humanos y empresarios de la comunicación, Poiré condenó clara y contundentemente cualquier acto de violencia en contra de profesionales de la comunicación y defensores de derechos humanos. Asimismo, el alto funcionario dijo que en el pasado las amenazas contra la libertad de expresión y los defensores de los derechos humanos provenían del poder del Estado. Sin embargo, ahora surgen de los criminales y la delincuencia organizada, por lo que manifestó se les combate para no dar espacio a ninguna impunidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero
dio a conocer mediante un comunicado que el presidente del organismo defensor de derechos, Juan Alarcón Hernández, recibió esta semana en sus oficinas a las integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz, Clara Arroyave e Ivy Silva, quienes solicitaron al Ombudsman datos de la situación que vive Guerrero en el ámbito de los derechos humanos, principalmente de las comunidades indígenas, ya que son estas las más vulnerables a la violación de sus derechos. En otra información, del organismo de Derecho Humanista informó que el Ombudsman estatal fue reconocido por su colaboración interinstitucional al permitir el intercambio académico en materia de derechos humanos y uso racional de la fuerza. Tras la denuncia pública hecha por la familia Fedorenko de que en el Consejo Estatal de Familia se pretendía dar en adopción irregular a 2 niñas a unas personas italianas, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Ibraín, dictó medidas cautelares para detener este proceso y al mismo tiempo evitar que las menores sean cambiadas de albergue, así como pedir el hostigamiento que se realiza por medio de una psicóloga. El ombudsman jalisciense indicó que los hechos que se dieron a conocer, en caso de ser reales, agravarían más la situación del Consejo de Familia y sobre todo porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones ha pedido el cambio de la titular de la dependencia y a la fecha no ha sucedido nada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, de acuerdo a sus atribuciones, inició de oficio la investigación junto con su similar de Baja California Sur para indagar las condiciones en que trabajadores migrantes se encuentran en campos agrícolas de aquella entidad. A raíz de diversas publicaciones en medios de comunicación sobre presuntos abusos a trabajadores migrantes para poder esclarecer la situación en que laboran los migrantes potosinos y facilitarles auxilio en caso de ser necesario. En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos de Baja California ofreció la colaboración con su similar potosina y se espera en breve tener un informe con más detalles. Los menores de edad tienen el derecho a que se proteja su integridad. Sin embargo, la violación a este es uno de los motivos de queja que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México interesa atender y sobre todo prevenir, así lo enfatizó el presidente Marco Antonio Morales Gómez. En este sentido, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México se pronunció por trabajar más en la promoción de la cultura del respeto hacia los derechos fundamentales, más que en la atención de quejas, aunque esto no significa que la Defensoría Estatal de los Habitantes no las atienda y cada día se trate de mejorar la atención. Sin embargo, reiteró la necesidad de poder prevenir conductas que vulneren los derechos de los menores a través de la promoción y la divulgación, así como la sensibilización de los servidores públicos para poder evitar y disminuir los abusos u omisiones al prestar cualquier tipo de servicio. Y bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, en un momento regresamos con más información. Bien, ya estamos de regreso para mostrarle lo más interesante a nivel internacional. Le comento que el día de ayer 2 coches bomba explotaron en Siria, uno de ellos en las inmediaciones de Damasco y el otro en el norte del país, lo que causó víctimas de distinta consideración y daños materiales, así lo informaron el día de ayer fuentes oficiales y opositoras. Según la agencia oficial de noticias SANA, un coche bomba explotó en un garage en la zona de Al-Sayeda Zainab, cerca de Damasco, causando heridas a 2 personas y daños materiales. La agencia mostró imágenes de los destrozos causados por la explosión, entre ellas las de autobuses y otros vehículos que se encontraban estacionados en el garage y fueron calcinados. La red opositora CHAMS y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos también informaron del suceso y destacaron que no hubo víctimas de manera mortal. El día de ayer, la UNICEF en Bolivia abogó para que se prohíba y sancione toda forma de explotación laboral para las niñas y niños que por alguna necesidad tienen que trabajar,
Para ello, planteó que los menores de edad tienen derecho a la educación y la salud y no al trabajo. Además, recordó que los adolescentes trabajadores tienen derechos a todos los beneficios sociales como cualquier otro trabajador. Por lo que se está abogando, dicen que desde un punto de vista político, es que si bien estas modalidades del trabajo infantil existen en el mercado laboral, por ley lo que se busca es que se prohíba y se sancione toda forma de explotación laboral, así como que se prohíba y se sancione toda modalidad de trabajo infantil que vaya en contra del desarrollo social y humano de los niños. Así lo declaró el día de ayer a Oxígeno Wolfgang, el especialista en comunicación de UNICEF en Bolivia. En otras noticias le comento que al cumplirse 5 años del bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza, 7 agencias de la ONU junto a varias entidades humanitarias internacionales pidieron el fin a esa medida que afecta a 1.6 millones de palestinos. Los organismos recordaron que más de la mitad de los residentes de ese territorio ocupado son niños. Por su parte, Filippo Grandi, jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, destacó la gravedad del bloqueo como obstáculo para el desarrollo de Gaza y subrayó que este bloqueo afecta gravemente a la economía de ese territorio, en especial al sector privado, lo que provoca que la proliferación de la pobreza sea acelerada y la tasa del desempleo esté creciendo muy rápidamente. El gobierno de Estados Unidos informó que defenderá con fuerza al sistema interamericano de derechos humanos para poder contrarrestar lo que considera una regresión regional. Así lo declaró en Washington este miércoles Roberta Jacobson, la encargada para América Latina y el Caribe del Departamento de Estado. Elecciones libres y limpias y libertad de prensa son los dos principales derechos sobre los cuales seguirá hablando Washington, así lo añadió Jacobson en conversación con los periodistas tras regresar de la reciente Asamblea General de las Organizaciones de Estados Americanos en Cochabamba, allá en Bolivia. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antônio Patriota, afirmó ayer que el concepto de economía verde va ganando adeptos entre los países que participan en la conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20. El canciller brasileño dijo a Radio Naciones Unidas que la última ronda de negociaciones sobre el texto de la declaración final de la cumbre está avanzando y que su país trabaja para poder limar las diferencias que persisten en temas como los mecanismos de implementación del desarrollo sostenible, el financiamiento, la transferencia de tecnología y la capacitación técnica. Cabe señalar que en el segmento de alto nivel de la conferencia de Río+20, que comenzará el próximo miércoles, se está esperando la participación de cerca de 130 jefes de Estado y de Gobierno. Con motivo de celebrarse la próxima semana la cumbre Río+20 allá en Río de Janeiro, Brasil, la Unión Internacional de Telecomunicaciones destacó la importancia de estas tecnologías para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y lograr la eliminación de la pobreza. Amadou Touré, secretario general de la Unión de las Telecomunicaciones, afirmó que las tecnologías de la información y la comunicación deberían ocupar un lugar destacado en cualquier resultado que adopte la conferencia. Esas tecnologías, agregó, tienen un efecto catalizador en los 3 pilares de desarrollo, como lo son el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad medioambiental. En otras noticias le comento que casi 14.500 personas han muerto en Siria, la mayoría civiles, desde que inició hace 15 meses la represión contra la revuelta popular en contra del régimen del presidente Bashar al-Assad. Así lo reportó el día de ayer el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La cifra de muertos es de 14.476, de los cuales 10.117 son civiles, 3.552 soldados y 800 desertores del ejército. Así lo precisó el presidente Rami Abdel-Rahman, citado por medios de prensa internacionales, entre ellos el diario británico The Daily Star. De la misma manera, el defensor de derechos explicó que desde que entró en vigor el frágil cese al fuego el pasado 12 de abril, al menos 3.353 personas perdieron la vida, la mayoría de ellas en el último mes, cuando se ha incrementado la violencia.
unos 15 millones de refugiados y otros 26 millones de desplazados se registran en la actualidad en el mundo. Así lo reveló el día de ayer en Quito el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Joseph Merks. En rueda de prensa, Merks dijo que el mayor número de refugiados corresponde a Afganistán e Irak, pero también a otros países de África como Sudán y la República Democrática del Congo, aunque hay grupos dispersos en otros países de nuestro planeta. En vísperas de celebrarse el Día Mundial del Refugiado el próximo 20 de junio, el representante del ACNUR en Ecuador añadió que hay unos 12 millones de personas apatriadas en el mundo. Asimismo, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño destacó que los refugiados en Ecuador no están concentrados en campos especiales como en otros lugares del mundo, sino que viven sin restricciones en diversos puntos de ese país. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios evalúa las necesidades alimentarias en 23 localidades que están controladas por el gobierno de Sudán en el estado Kordofán del Sur. Así lo informó el día de ayer el portavoz de la ONU en Nueva York, Martin Shirky, quien expresó la preocupación del organismo mundial por los reportes de escasez de alimentación allá en Sudán. Asimismo, Neshirsky explicó que las áreas de Kordofán del Sur y el Nilo Azul, que no se encuentran bajo control de las autoridades, tendrán problemas aún más graves ante la falta de los víveres. Asimismo, el funcionario detalló que hasta ahora se ha cifrado en 109.000 el número de personas que precisan asistencia alimentaria y anunció que en las próximas semanas los organismos de la ONU distribuirán más de 8.000 toneladas de viandas. Y bien, es momento de terminar con nuestra información de derechos humanos y como ya es costumbre en este noticiario, cada viernes damos el resumen semanal de labores de esta Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, con la excepción del día de hoy, les presentaré la parte de un video con relación a la sentencia del campo algodonero. No sin antes mencionarles que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua tomó la decisión de apoyar con la difusión de esta sentencia y como prueba de ello, colaboró con la edición del libro titulado Campo Algodonero, el cual usted puede poner a vista de esto en la página de internet www.campoalgodonero.org.mx. Ahora sí lo dejo con este video y aprovecho para despedirme. Que tenga usted un excelente fin de semana.